Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un placer y un gusto poderlos saludar por este medio. Ah, Gracias a cada uno de ustedes que están pendientes de esta transmisión, de este video, de esta predicación. Que Dios me los bendiga mucho ahí donde están en su casa, donde van en su carro o a cualquier parte que vayan escuchando esta predicación, viendo y aceptando el consejo de parte del Señor, ¿verdad? Esta mañana estamos listos para lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que yo le voy a pedir que mientras le doy unos anuncios, usted busque en Génesis capítulo 37, verso 3 al 20. Y vamos a leer. Pero antes que eso le quiero decir que ya el día 7, yo espero que usted esté listo, el 7 de marzo, va a ser el primer día que Templo Cristiano Restauración Familiar abre sus puertas, después de casi siete meses que estuvimos cerrados. Así que yo espero que usted, todas estas vacaciones forzadas que tuvimos que agarrar, usted se haya preparado, usted haya estudiado, usted haya hecho su estudio bíblico en su casa con sus hijos, su esposa, su familia y los que viven dentro de su casa. Así que yo espero que usted no se haya desconectado. No es que se haya desconectado de la iglesia, ni de mí, ni de ningún líder, no. Simple y sencillamente que no se haya desconectado de Dios. Usted tendría que haber estado conectado a Él todo este tiempo. ¿Cómo conectado? Leyendo su palabra, orando y pidiéndole a Dios que todo esto termine rápido para poder abrir las puertas de la iglesia y reunirnos todos juntos los hermanos para adorarlo y para bendecirlo. Amén. Así que esté listo para un domingo más y el siguiente domingo vamos a estar reunidos aquí. Y vamos a tener Santa Cena también para darle gloria a Dios y gracias que ya pudimos abrir la iglesia. Así que vamos a entrar a la iglesia con cubrebocas, vamos a seguir respetando la sana distancia y así vamos a hacerle hasta que nos podamos vacunar todos y pueda pasar esto. Mire, dele gracias a Dios si usted y su familia no se ha contagiado o no ha estado en un hospital o no ha tenido consecuencias. Mire que yo conozco bastante gente que le dio el virus y después del virus vinieron otras cosas. Esas personas no tenían diabetes, no tenían colesterol, no sufrían de nada. Y ahora, después de que les dio el virus, ahora tienen diabetes, tienen diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Porque es importante que nos sigamos cuidando. Aún si usted se tomó la vacuna, tiene que seguir cuidándose. Tenemos que extremar los cuidados. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que esta pandemia se vaya rápido y podamos entrar a una nueva regularización de vida que vamos a tener. Porque es una nueva vida que vamos a tener. Ya la mayoría de la gente no vamos a vivir como vivíamos hace 2 años atrás, sino que ahora va a ser una nueva vida, pero tiene que ser en compañía de Jesucristo, que tenemos que tener a Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Así que empecemos y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se ha ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues,
venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de los que van a estar viendo esta disertación, Padre, este consejo, esta predicación, Padre, para que cada uno de ellos, Padre, pueda entender, Padre, lo que esta mañana nos quieres decir, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. El que no te conozca, Padre, que esta mañana te pueda conocer. Y el que ya te conoce, Padre, que pueda atesorar esta palabra, Padre, y ponerla por obra, Padre. Te pido por cada una de esas familias, Padre, que están listas para oír este consejo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, esta mañana vamos a ver, el tema de hoy es, no renuncies a tus sueños. Yo sé que cada uno de nosotros y los que nos están viendo, en alguna vez en nuestra vida hemos tenido sueños. Y quizás muchos han soñado muchas veces y muchos sueños diferentes. Muchos de los sueños se nos han realizado, a otros no se nos han realizado. Pero lo más importante es que nuestros sueños lleven el sello de Dios. Eso es lo más importante. Cuando Dios nunca te va a dar un sueño malo, nunca. Siempre Dios te va a dar sueños bonitos, buenos. Pero ¿cómo voy a soñar yo bonito? Bueno, lo único que tienes que hacer tú es leer la palabra. Cuando tu mente está llena de la palabra, cuando tu mente está llena de cosas buenas, los sueños tuyos van a ser buenos, van a ser de edificación, van a hacer que se cumplan esos sueños. Pero si tú, antes de acostarte, miras una película de terror, o te acuestas enojado, o discutes, o lo que sea, créeme lo que tus sueños no van a ser buenos. Van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo agarra de tu mente lo que tú tienes en tu mente. ¿Qué fue lo último cuando tú te fuiste a dormir? ¿Qué fue lo que hiciste? Pero en cambio, si volteamos los papeles y si tú antes de dormirte oras y lees la palabra, te lo aseguro que tus sueños van a ser diferentes. Así que esta mañana el tema de hoy es no renuncies a tus sueños. Esta palabra nos describe lo que leímos antes a José como alguien muy soñador. José fue un joven soñador cuyos sueños se le hicieron realidad. Sin embargo, esto no significa que la realización de sus sueños fuera fácil. Ningún sueño es fácil. Que para que se te cumplan los sueños, mire, todo lo bueno cuesta. Y hay que hacer un sacrificio. Y como les digo siempre, después de una batalla viene una victoria. Si no hay batalla, no hay victoria. Así que ningún sueño va a ser fácil. Tienes que trabajar en ese sueño que Dios te ha dado. Hubo momentos de mucho desánimo ante los problemas y las adversidades. José pasó por muchos problemas. No crea que cuando Dios le dio ese sueño, Dios se lo hizo inmediatamente. No, pasaron muchos años para que José pudiera realizar ese sueño que Dios le había dado. Sin embargo, José nunca abandonó sus sueños. Ese ha sido el problema de nosotros, que a veces tenemos un sueño, queremos hacer algo, queremos tener un buen trabajo, queremos tener un buen negocio, queremos que nuestra esposa, nuestro esposo se conviertan. Lo soñamos a ellos ya convertidos, a nuestros hijos que vienen a la iglesia. Pero no es en el tiempo de nosotros que los sueños se van a cumplir, sino en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios no los conocemos. Por eso tenemos que tener paciencia, esperar, pero no paciencia de llegar y decir, tengo este sueño que yo soñé que mis hijos, mi esposo venían a la iglesia y levantaban las manos y adoraban al Señor. Sí, pero ¿cómo estás trabajando tú para que ese sueño que tú soñaste se cumpla? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás haciendo las cosas que Dios
te ha mandado a hacer? ¿O nada más estás esperando que Dios cumpla el sueño que tú tienes? Porque Dios no es nuestro sirviente. Dios nos da sueños, pero Dios quiere que trabajemos en esos sueños. Dios nos garantiza la realización de nuestros sueños siempre y cuando nosotros seamos fieles con Él. Los sueños de José fueron inspirados por Dios. Mire, ahí mismo, se regresa un poquito para atrás, Génesis 37, 9, 11. Usted va a ver lo que José soñó. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jesús mostró insensibilidad y falta de madurez al contarle su sueño a sus hermanos. En el 11 nos dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pero Jesús no fue prudente, no tuvo la suficiente. José mostró insensibilidad y falta de madurez al contarle su sueño a sus hermanos. Nunca le cuentes a nadie en tus sueños o planes, a nadie que tengas tú. Nunca se los cuentes. A veces dice uno, tengo un plan de hacer un negocio, tengo un plan de hacer esto, pero cuando tú lo cuentas, eso se deshace. ¿Por qué se deshace? O te quitan el plan, o ellos hacen lo que tú ibas a hacer, se te adelantan. José era un jovencito de 17 años. Hay veces que los de 10, 12 años tienen más madurez que los que tienen 40 y 50. Pero en ese momento José no debería de haberles contado el sueño, mucho menos a sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Porque su papá lo amaba más a él que a todos. Fíjese que ahí había cierta diferencia. El propósito de Dios era proporcionarles revelación y fe para su difícil futuro, no para darle motivo a José para enaltecer sobre sus hermanos. Dios le estaba dando a José ese sueño para que se los contara a sus hermanos, para que les advirtiera lo que en el futuro les iba a pasar a ellos. Pero ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque los cerraba la envidia, no lo podían ver, se molestaban con él. Es posible que Dios escogiera a José para la tarea de proteger a la familia de Jacob en Egipto, por sus normas morales, su dedicación a Dios y a sus leyes, que eran sin duda superior a las de sus hermanos. Dios escogió a José para darle ese sueño y de una forma advertirle a sus hermanos lo que iba a suceder en el futuro. Muchos de los sueños que nacen en nuestro corazón tienen su origen en Dios, porque Él mismo tiene interés en realizarlos y así cumplir su propósito en nuestra vida. El sueño, vamos a ir a otra historia, el sueño de Ana de tener un hijo provenía de Dios, pues él tenía en mente un hombre destinado a aquellos que llevara a cabo la transición histórica del periodo de los jueces al periodo de la monarquía israelita. Samuel fue hijo soñado por Ana y el hombre que hizo realidad el sueño de Dios en aquel momento de la historia de su pueblo. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10, 11. Y leemos, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Elí respondió, nos vamos hasta el 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se negó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y nos vamos al 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ana demostró devoción al Señor por su decisión de dedicar a su hijo a la obra del Señor. Hoy los padres cristianos también pueden consagrar a sus hijos a Dios y a su reino para que sean unos siervos del Señor. Si tú tienes hijos pequeños o grandes y nunca se los has presentado al Señor, preséntalos al Señor, ofrécelos al Señor, que para que ellos les sirvan desde su edad pequeña hasta jovencitos. Es muy importante eso, que cuando tus hijos de recién nacidos o de meses o de años los traigas a enfrente para que el pastor o el ministro ore por ellos y los ponga al servicio del Señor. Es muy importante. En la Iglesia Católica se nombra esto, vamos a confirmar a los niños. Aquí no confirmamos ni bautizamos niños menos de 12 años, pero sí los presentamos al Señor. Así que cuando abramos la iglesia, si tú tienes niños que presentar, ya sean jovencitos también, de 12, 13 años, tú los quieres pasar a presentárselos al Señor y ponerlos en las manos de ellos para que ellos sirvan al Señor, lo puedes hacer. Ana consideró a su hijo una misericordiosa dádiva de Dios, un regalo de Dios, y manifestó su propósito de cumplir su promesa al dedicarle a su hijo al Señor. Ana, desde que estaba en el vientre, Saúl, desde que estaba en el vientre, se lo dedicó al Señor. Y cuando nació el niño, fue y se lo presentó al Señor también. Era Samuel, no Saúl. Samuel creció al servicio de Dios siendo un sacerdote y juez de Israel. ¿Se fija cómo cambian las cosas? Ana fue y se lo presentó al Señor a Samuel. Y Dios se sirvió de Samuel. Mire lo que estuvo al servicio de Dios siendo un sacerdote y un juez de Israel. Así fue como él le sirvió. En sus años de vejez, Dios le dio el privilegio a Samuel de ungir al primer rey de Israel, o sea, al rey Saúl. Y vamos a 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El propósito de la unción de Saúl era dedicarlo a Dios para la tarea especial a la cual se le llamó e impartirle gracias y dones para su tarea asignada por Dios para que fuera el rey de Israel. Por causa de que Saúl desobedeció a Dios, fíjese, después de que Dios lo hizo rey, lo ungió a Saúl para que fuera rey, Saúl desobedeció a Dios, lo mandó a hacer algo y Saúl hizo todo lo contrario. Por eso nosotros, cuando Dios nos manda a hacer algo, necesitamos hacer exactamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. No estamos aquí nosotros para ayudarle a Dios y decirle, Señor, esto que tú me mandaste a hacer está mejor lo que yo he pensado. No podemos hacer eso.
Tenemos que hacer exactamente lo que Dios nos ha mandado hacer. Mire lo que le pasó a Saúl por no obedecer. A Saúl, cuando lo mandó a la guerra a combatir, le dijo: no mata todo, no recojas nada. Saúl desobedeció. Saúl no hizo lo que Dios le había mandado. Saúl hizo lo que él creía que estaba bien. Porque después se arrepintió y después quiso arreglar las cosas, pero ya era demasiado tarde. Así nos pasa a nosotros. Nosotros queremos ayudarle a Dios. Y Dios no necesita nuestra ayuda. Dios lo que necesita es que seamos obedientes cuando Él nos manda a hacer algo. Dios no necesita que le ayudemos. Dios envió al profeta Samuel a ungir. Fíjese lo que sucedió. Nomás por ver desobedecido. Y con Dios no vamos. Claro, Dios perdonó a Saúl, pero no lo restauró en su puesto. Puso a alguien más. Dios envió al profeta Samuel a ungir a David para que fuera el sucesor de Saúl como rey de Israel. Con Dios, cuando Dios nos manda a hacer algo, no nos podemos equivocar. Porque vas arriesgando donde Dios te ha puesto. Dios te perdona, pero las consecuencias las pasamos nosotros. Mire, vamos a 1 de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se regresó a Rama. Sabe que Samuel quería mucho a Saúl y se puso triste, se entristeció por lo que Saúl había hecho. Pero Samuel estaba obedeciendo lo que Dios le había mandado hacer. En Filipenses 2:13 nos dice la palabra de Dios: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia de Dios obra en sus hijos para producir el deseo y el poder para hacer su voluntad. Sin embargo, la obra de Dios no es por imposición ni de gracia irresistible. Nadie está a fuerzas, nadie. La obra de gracia en los creyentes siempre depende de su fidelidad y cooperación. Saúl no lo hizo así. Saúl no fue fiel. Saúl desobedeció a Dios lo que le había mandado. La perseverancia es el gran recurso de los que sueñan. En la perseverancia está el secreto de la victoria de todas las personas que llegan a realizar sus sueños. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar es que si tú tienes un sueño, sigas en ese sueño, sigas trabajando, sigas preparándote. Si Dios te dio un sueño, prepárate en lo que es el sueño, porque en cualquier momento Dios lo va a realizar ese sueño. Mira, te voy a contar algo. No me gusta mucho platicar de esto y de mí, porque pues para eso no estamos aquí, pero te lo voy a poner como un testimonio, bien cortito. Hace como serán casi cerca de 10 años. Yo tuve un sueño que yo me soñaba detrás de un púlpito. Y me soñaba que el pastor que yo tenía antes se acercaba a mí y la pastora y oraban por mí porque yo era pastor. Y ese sueño hace 9, 10 años. Ese sueño yo se lo conté al pastor cuando el siguiente domingo, no recuerdo si fue un domingo o un martes, se lo conté y le dije: mire, yo soñé que yo era pastor. Pero yo siempre le he dicho a usted que yo no, pastor no, yo nomás quiero ser ayuda. Mi sueño es ser misionero, no pastor. Pero él me dijo: bueno, dice, ¿y qué soñó? Entonces ya le platiqué que yo me soñaba en una iglesia donde toda la gente estaba ahí, y yo pasé enfrente, y usted estaba al lado izquierdo, su esposa estaba al lado derecho, y yo estaba en el medio, y los dos oraron por mí como pastor de esa iglesia. Pero yo ya lo había soñado. Entonces, yo me quedé con eso. Pero yo seguía estudiando, seguía preparándome, seguía sirviendo en la iglesia, seguía yendo a la escuela,
seguía estudiando, leyendo la Biblia, orando, preparándome, porque yo no sabía si ese sueño iba a ser realidad. Es más, yo ni me imaginaba que iba a ser realidad, ni me imaginaba. Hace más de 10 años de eso. Y mire ahora, ¿dónde estoy? ¿Dónde Dios me ha puesto? ¿Por qué? Porque no es el tiempo de uno, es el tiempo de Dios. Pero si yo, cuando yo tuve este sueño, me da miedo, me entra pavor. Y mire, yo le voy a decir la verdad, miedo y pavor sí me entró. Y con ganas de que esto no se realizara. ¿Por qué razón? Porque yo, pues, a mí no me gustaba ni el micrófono, ni estar aquí sentado atrás, ni con el montón de gente. A mí no me gustaba nada de eso. Entonces yo decía, bueno, fue un sueño, pero yo lo conté. Y mire, ahora, a la vuelta de años, aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer. Y Dios cumple los sueños que tú tengas. Pero siempre y cuando tú perseveres, no te quites del camino que Dios te ha puesto, sigas preparándote, sigas estudiando, porque si Dios te dice, vas a ser pastor, pero no te preparas, no entras a una escuela bíblica, no entras a una escuela teológica, ¿cómo entonces se van a cumplir los sueños de Dios si tú no estás preparado? Quizás es que sí le gustaba porque usted se preparó. No, quizás inconscientemente yo seguía porque a mí me ha encantado esto. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho indagar. Entonces yo me iba preparando inconscientemente pensando que algún día Dios me iba a llamar a ser pastor y a pastorear una iglesia. Pero los sueños se cumplen. Yo te lo puedo decir que los sueños se cumplen porque yo hace casi 10 años yo tuve este sueño de estar aquí en este podio y con gente enfrente y en una iglesia predicando como pastor. Así que los sueños se cumplen. Jesús dijo en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Paciencia, paciencia. Los tiempos de Dios. Mire, para nosotros 10 años es mucho, pero para Dios son 10 minutos o 10 horas. En 10 minutos, en un tris de Dios, puede realizar el sueño que tú tengas. ¿Cuál sueño es el tuyo? Que tu papá, tu mamá, tus hermanos se conviertan. Paciencia. Sigue dando un buen testimonio. Sigue en el camino del Señor. Dios va a cumplir tus sueños en el tiempo de Él. Por mí, mucha gente oró. Mucha gente oró. Cuando yo tenía 25, 30, 35 años. ¿Hasta cuándo se cumplieron las oraciones y los sueños de esas personas que estaban orando por mí? Cuando yo cumplí 45 años. ¿Cuántos años pasaron? Muchísimos años, 15, 18, 20 años pasaron para que esos sueños se cumplieran. ¿Pero por qué? Porque Dios trabaja de dos maneras. Trabaja para que se cumpla, para que las personas que están orando por ti trabajen en su obra y para que tú empieces a madurar. Porque Dios no nos va a dar todo así rapidito. Dios es el dueño del oro, de la plata, pero Dios, Él sabe muy bien en qué tiempo y en qué momento nos va a bendecir y nos va a dar por lo tanto que hemos soñado. Pero necesitamos nosotros primeramente cambiar nuestra forma de ser, empezar a prepararnos y Dios en su debido tiempo nos va a cumplir el sueño. Así que si tú tienes sueños, no te retires del camino de Dios. Porque cada vez que tú te retiras del camino de Dios, Dios te devuelve a empezar de nueva cuenta. Tacha todo y dice, ok, tú todavía no estás maduro, no estás listo para recibir tu sueño. Tienes que volverte a regresar otra vez a empezar. Eso es lo que sucede en los caminos del Señor. Pero si tú eres constante, paciente y sigues y ahí vas puchando, problemas tienes, problemas aquí, problemas allá, pero tú sigues, no quitas la mirada del ángel de Jehová que va enfrente de ti, tenlo por seguro que tus sueños se van a cumplir. No sabemos cuándo, ni tú sabes ni yo sé, pero que se van a cumplir antes de que tú te vayas de este mundo, se van a cumplir.
Nosotros como creyentes debemos dedicarnos a buscar a Cristo con devoción, por medio de su gracia, la oración, el testimonio, el estudio de la palabra, la adoración, la comunión cristiana y a la diaria lucha contra el pecado. Es de la única forma que nosotros vamos a conseguir que se cumplan nuestros sueños. Es una lucha diaria en contra del pecado, en contra del enemigo, en contra de la gente que no quiere que tú prosperes. Es una lucha diaria. Pero recuerda que la gente no es la que te pone las trabas, la que te pone la piedra enfrente. No, es el enemigo que no quiere que hagas ni que se cumplan los sueños que Dios ha puesto en ti para que seas algo. Al perseverar en la verdadera fe, ganamos vida eterna y salimos victoriosos en todos los problemas que se nos presenten. Pero tenemos que perseverar en fe. Tener la fe de que Dios en un momento dado te va a dar la victoria. José siempre mantuvo la esperanza de que su nombre fuera finalmente mencionado ante el faraón, y gracias a esa paciencia y la perseverancia, su sueño finalmente se realizó. José interpreta dos sueños en la cárcel, el del copero y el panadero. Todo lo que leímos anteriormente usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 40. Lea todo el capítulo. Hoy no lo leemos porque es bastante largo y estamos cortos del tiempo. El sueño del copero dice que veía una planta de uva que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores y las uvas maduraban. Estas dos personas se encontraban en la cárcel y estas dos personas las llevaron con José para que estas dos personas estuvieran junto con él. José, ¿por qué estaba en la cárcel? Porque el faraón lo había echado a la cárcel por una falsa acusación de su esposa, que su esposa quería hacerse de él, pero él no quiso y salió corriendo. Entonces la esposa lo acusó de que José quería abusar de ella. Entonces el faraón, sin más explicación, lo metió a la cárcel. Y ahí fue donde él conoció a estas dos personas que también trabajaban para el faraón, que es el copero y el panadero. Y estas personas dicen que soñaron cada uno un sueño. El sueño del copero dice que veía una planta de uva que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores y las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa y luego se las daba al rey. Este es el sueño del copero. Y lo que José, cómo interpretó esos sueños, dice que le dijo a él, las 3 ramas son 3 días. Esta es la interpretación del sueño que le había contado el copero. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu cargo para que vuelvas a servirle como jefe de los coperos. Esa es la interpretación que le dio José al copero. Y el otro, el jefe de los panaderos, también tuvo un sueño, que sobre su cabeza había 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey, pero los pájaros venían a comérselos. Y esta es la interpretación de José. Las 3 canastas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te mandará que te cuelguen de un árbol y ahí los buitres se comerán tu cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Él no tenía salvación. Iba a salir de ahí, pero lo iban a matar. Al copero el faraón lo restauró en su trabajo y al panadero le cortó la cabeza. Qué difícil verle para José, verle interpretado ese sueño al panadero. Pero lo tenía que hacer. ¿Por qué lo tenía que hacer? Porque él debía de hacer lo que Dios le había mandado. Él no podía suavizar esa interpretación. Él tenía que decirle exactamente lo que el Espíritu de Dios le decía a él que le dijera al panadero. Y a veces nosotros queremos, cuando nos da un sueño, o una interpretación, queremos suavizarla. No, necesitamos decirla tal y como Dios nos las ha dado.
Vamos a Génesis 40, capítulo 14 y 15. Fíjese lo que le dijo José a estos dos hombres. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Mire todo lo que le pasó a un muchacho de 17 años. Sus hermanos no lo querían, sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban, lo querían matar, lo echaron dentro de una cisterna. De ahí lo sacaron, lo vendieron a los madianitas. Los madianitas se lo llevaron a Egipto y lo vendieron al jefe de la guardia de Egipto, del faraón. Y luego de ahí empezó a trabajar ahí. ¿Y qué pasó? Después la esposa del faraón se quiso hacer de él y como no pudo, lo difamó. ¿Y qué hizo el faraón? Lo metió a la cárcel. Se fija todo lo que José pasó por un sueño que le dio Dios. Se fija todo lo que pasó. Un muchacho de 17 años. José mantuvo su fe en Dios mientras estuvo injustamente encerrado en una cárcel por lo menos 2 años. 2 años estuvo José ahí, esperando que aquellos hombres que les había interpretado el sueño hablaran con el faraón para que el faraón lo sacara a José de ahí, que le explicara lo que había pasado. Pero sin embargo pasaron 2 años. Vamos a Génesis 41, 9, 14. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Fíjese cuánto tiempo pasó. El copero dijo, soy un malagradecido. Se acordó lo que había prometido a José, ayudarle con el faraón. Después de 2 años se acordó. Número 10, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Aquí es el copero platicándole, diciéndole lo que había sucedido al faraón. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. El faraón quería que le interpretaran 2 sueños que él había tenido, que él había mandado traer a todos sus brujos, agoreros y todos los adivinos, y nadie le podía interpretar estos 2 sueños. En Génesis 41 podemos ver estos 2 sueños, que eran los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez en Egipto. El faraón tuvo un sueño. Cuando José lo sacaron, mandó llamar a José y frente a él le dijo que tú les has dicho lo que ellos soñaron, les has interpretado el sueño, que ahora quiero que me interpretes estos 2 sueños. El faraón tuvo un sueño en que se mira de pie junto al río y del río vio que salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se pusieron a comer el pasto que había a la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas. Y de repente las vacas flacas y feas se comieron a las gordas y bonitas. Ese fue uno de los sueños. El segundo sueño, dice, el faraón tuvo otro sueño, solo que de un mismo tallo brotaron 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. La interpretación de los sueños de Faraón, mediante la revelación del Espíritu de Dios, se dio la oportunidad para que José más tarde fuera liberado y ascendiera en autoridad. José llegó a ser gobernador de Egipto,
Pero mire qué edad tenía José cuando él llegó a ser gobernador de Egipto. José ya tenía 30 años. ¿Cuánto tiempo pasó para que se cumpliera desde que le contó el sueño a su papá? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Se fija cuántos años, cuánto sufrimiento, cuánta cosa pasó en la cárcel, todo, para que se le llegara a cumplir el sueño? Porque Dios lo quería a José como gobernador de Egipto. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios salvará a todos sus seguidores que confíen en Él hasta el fin. Solo los que perseveren hasta el fin tienen promesa de victoria. Mire, aquí podemos ver otro. El sueño del gran líder africano, Nelson Mandela, era ver a Sudáfrica llena de opresión del gobierno, libre de opresión del gobierno. Esto solo fue posible después de 13 largos años de perseverancia en la cárcel. Nelson Mandela estuvo 13 años en la cárcel luchando por una África libre, una Sudáfrica libre, hasta que él murió. Nunca renuncies a tus sueños. Abraham Lincoln solo logró realizar su sueño de llegar a ser presidente de los Estados Unidos tras intentarlo 7 veces. ¿Cuántas veces usted ha intentado algo y no lo ha conseguido? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces y usted ha desistido? Ha dicho, no, esto ya no se va a hacer. Mire, Abraham Lincoln 7 veces intentó ser presidente. Después se convirtió en uno de los presidentes más famosos de toda la historia de los Estados Unidos. Nunca debemos renunciar a nuestros sueños, porque el que se realicen tiene el sí de Dios por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 19 al 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. El amén de la conclusión de la oración y la proclamación del creyente expresan la confianza en el amor y la fidelidad de Dios y la certeza de sus promesas. Es la voz de la fe que reafirma la verdad del Evangelio de Cristo y se identifica con ella. Persevera en tus sueños, no te desanimes, Dios está contigo. Si Dios te ha dado sueños, ten paciencia, Él te los va a cumplir a su debido tiempo. No te desesperes, no te impacientes, no hagas cosas que a Dios no le agradan. No reniegues lo que Dios te ha dado. Sigue caminando, sigue perseverando, sigue hasta que en el tiempo de Dios se pueda cumplir lo que Él te ha prometido. Y si tienes sueños de poner un negocio, pónselos en las manos de Dios. Pónselos en las manos de Dios. Dios te da la solución. Dios te va a dar el camino que tienes que seguir. Necesitas trabajo, ponlo en las manos de Dios. No te desesperes. Dios está buscando algo. Si tú eres un cristiano que no tiene trabajo, Dios está buscando un trabajo donde Él te va a poner. ¿Sabes por qué te anda buscando un trabajo y te va a poner en un trabajo donde tú puedas predicarles a esas personas? Porque Dios está buscando dónde te puede acomodar, dónde te puede tener para que tú seas de bendición en ese trabajo. Pero ten paciencia. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvida de nadie. Dios tiene para cada uno de nosotros un sueño y tiene una respuesta. Pero esa respuesta no va a llegar cuando nosotros queramos, sino cuando Dios diga y el tiempo de Él que sea. Así que esta mañana, esta palabra Dios nos las ha dado. Me costó mucho trabajo poder asimilar esta palabra, porque con los sueños a veces uno, o las mismas personas, hay personas que no creen en los sueños, pero cuando el sueño viene de parte de Dios, créelo, porque si Dios te promete algo y te da un sueño, te da una visión, Dios te la va a cumplir. Dios está contigo. Cuando Dios te da un sueño,
es porque Dios quiere que en ese sueño empieces a trabajar. Es una palabra de alerta y decir, Dios te está dando ese sueño porque no te quiere decir directamente te voy a dar esto, sino que te da una visión, te da un sueño para que tú empieces, disciernas que Dios te quiere dar eso, pero que necesitas trabajar en eso, necesitas madurar en eso, necesitas buscar más a Dios, necesitas buscar más la presencia de Él para que ese sueño se te haga realidad. Así que esta mañana esto fue lo que Dios nos dio y yo le doy gracias a Dios porque por ti, por tu familia, porque te has tomado la molestia de escucharnos todo este tiempo y espero que el día 7 de marzo estés listo para venir, que te prepares para venir a escuchar la palabra presencialmente, a estar en la alabanza, a estar en la palabra con tu familia, con tus hijos, invita amigos. La iglesia va a estar abierta para todo el que quiera venir, para todo el que tenga necesidad de Dios. Tienes necesidad de Él, ven a la iglesia, recibe la palabra. Así que aquí te esperamos. El miércoles vamos a estar de casa, el otro domingo vamos a estar igual, pero el día 7, las puertas de Templo Cristiano van a estar abiertas para ti y tu familia. Acompáñanos, estás invitado. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 12 del día. Así que aquí te esperamos con todas las regulaciones que el Estado nos ha puesto. No te preocupes, no te preocupes. No tienes que dar la mano, no tienes que dar un abrazo, nada. Simple y sencillamente ven y con una sonrisa demuéstrale a tus hermanos que estás contento por estar en la casa de Dios. Así que yo voy a hacer un llamado. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, esta mañana tú tienes la oportunidad. No estás escuchando solo por casualidad. No te pusiste a ver la pantalla de tu televisión, de tu teléfono por casualidad. Es porque Dios tiene algo grande para ti y tu familia. Así que yo te voy a pedir que repitas conmigo estas palabras. Y que las repitas fuerte, fuerte para que se oiga. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna y escribir mi nombre en el libro de la vida. Toma control de mi vida y haz la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Voy a orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana, Padre, nos diste la oportunidad, Padre, de poder predicar tu palabra, de poder expresar tu consejo, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejor, Padre. Padre, yo bendigo a las familias que hoy, esta mañana, nos escucharon, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Bendigo, Padre, a los que están enfermos, Padre, los que están en un hospital, Padre. Sánalos, Padre. Padre, yo bendigo, Padre, a las familias que han perdido a un ser querido, Padre. Darles la paciencia, darles la fortaleza, Padre, para seguir adelante, Padre. Y que sepan, Padre, que no es una despedida, sino un hasta pronto, Padre. Padre, yo bendigo a la familia Toro, Padre. Que mañana, lunes, Padre, van a sepultar, Padre, a Juan, Padre. Yo los bendigo, Padre. Dale la fortaleza a cada uno de ellos, Padre. Para que, Padre, que cuando lo lleven al cementerio, Padre, puedan tener esa fortaleza que tú les das, Señor. Padre, yo los bendigo desde aquí, Señor. Los bendigo con toda bendición de lo alto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por esta mañana, Padre. Porque esta mañana, Padre, fue hermosa, Padre. Te pudimos alabar, te pudimos dar gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendecimos, Padre, a todos los que nos pudieron escuchar, Padre, por este medio, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre. Cuídanos, Padre. Bendícenos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.